16 horas con 24 minutos. Regresamos con el tema que hemos traído en la semana, que es el presupuesto, la aprobación del presupuesto 2012 del Distrito Federal. Agradezco mucho al diputado Héctor Saúl Telles el que nos tomes la llamada nuevamente. Señor diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien, bien. También tenemos en la línea al diputado Vidal Llerenas. También le agradezco mucho el que esté con nosotros. Diputado, ¿ya estás en la línea? Aquí estamos ya, aquí con los vecinos de Azcapotzalco. Aquí estamos con ellos y nos tomamos un segundito para poder atender el auditorio, por supuesto. Sí, te agradezco mucho. Sé que estás en un evento y nos vamos a ir rapidito. Gracias. Héctor, diputado del PAN, ustedes han, desde su punto de vista, han cuestionado muchísimo este presupuesto que se ha presentado, donde el gobierno del Distrito Federal, por una parte, nos decías que maneja un saldo de 14,600 millones de pesos, que es en lo que nos hemos centrado, pero la otra parte es la de la deuda pública que ha venido creciendo gobierno tras gobierno. ¿Nos podrías dar un poco de este tema? Bueno, nos quedábamos ayer platicando sobre los 14,500 millones de pesos que se gastaron en sobregiro en el último año del anterior jefe de gobierno, de Marcelo Ebrard, en donde 14,500 millones de pesos gastó de más de lo que se le había autorizado para gastar en 2002. Hasta ahí nos habíamos quedado y habíamos tenido un debate sobre el concepto de sobregiro. Pero ahora vamos a platicar sobre la deuda pública, como bien mencionas tú. Cuando tomó el ejercicio de gobierno el señor Marcelo Ebrard, en el año de 2006, recibió una deuda de aproximadamente 43 mil millones de pesos. Bueno, a su salida, el señor nos deja una herencia de deuda pública de la ciudad de 61 mil millones de pesos. Eso quiere decir que cada ciudadano de la capital, al día de hoy, una deuda per cápita de 6,800 millones de pesos aproximadamente. Ese es el debate que ahora también estamos nosotros proponiendo. Entiendo. Perfecto, yo contesto con mucho gusto. Sí, Vidal Llerenas. Primero, el famoso sobregiro, bueno, si nos vamos al gobierno federal, el gobierno federal más o menos gastó 250 mil millones de pesos más de los que había presupuestado. Es decir, todos los gobiernos daría eso. El gobierno federal, pues obviamente, si tiene más ingresos, pues gasta más. No es un sobregiro. Segundo, la deuda pública de la ciudad, dado que la inflación acumulada entre 2006 y 2012 es de 28%, si uno deflacta los datos, les da que la deuda creció 5% en términos reales durante toda la administración. Una deuda aprobada por el Congreso Federal, muchos que ahora son pues diputados locales la aprobaron cuando estaban en las cámaras federales, es una deuda que solo se puede gastar en obra pública y en los proyectos que Hacienda dice, es la mejor deuda si uno mide la capacidad de pago del gobierno, y sobre todo si uno lo compara con la del gobierno federal, que creció 88% en el mismo periodo. Entonces, es decir, es una deuda manejable en términos de las finanzas que tiene, crece 5% en términos reales, y frente al crecimiento de la deuda en el gobierno federal, pues es un crecimiento realmente marginal, que permitió hacer una obra pública como la del metro. Esa es la situación de la deuda del DF, una deuda a la que nos sentimos pues muy orgullosos por su manejo. Tiene un plazo promedio de vencimiento de 21 años, imagínate. O sea, está muy bien colocada en el tiempo. Diputado Vidal Llerenas y Eduardo, Héctor Saúl, sí. Fíjate, Eduardo, escuchar las palabras del diputado Vidal. Estamos orgullosos de la deuda del Distrito Federal. Claro. Yo creo que los capitalinos deberían escuchar muy bien esas palabras. Está orgulloso de que deba cada capitalino la federal 1,800 pesos cada uno. La federal creció 88% durante la administración de Calderón. Pero hablar del tema federal es una cortina de humo. Yo sé que a los panistas no les gusta defender a Calderón porque les da pena. Y te digo, diputados, por ejemplo, el diputado Oren, cuando era senador, pues votó todos los techos de endeudamiento del Distrito Federal, porque el Congreso Federal es quien aprueba el incremento de la deuda, ¿no? Entonces es una deuda que incluso discutieron los diputados del país y los senadores, ¿no? Más de 20 mil millones de pesos en 6 años de deuda pública que gastó el señor Marcelo Ebrard, y solamente nos da una obra importante como la línea 12,
que aparte está muy cuestionada en sus sobrecostos. La más importante del país, el gobierno de Calderón no hizo ninguna obra mayor a esa, por ejemplo. Y además además hizo los metrobuses, por ejemplo, hizo las obras de agua y puso las cámaras de seguridad pública que también se pagó. Una pregunta a los dos y yo creo que va sobre esto de la deuda. El presupuesto normalmente, comentaba el diputado Héctor Telles Hernández, que se plantea bajo estimado, o sea que si se pretendía captar, o si el año pasado se captaron 100 millones, se ponen 80 para que haya una cantidad mayor y entonces se cuelguen la medallita de que captaron mayor cantidad de dinero. Y yo preguntaría, y estaba recibiendo correos y twitters de los radioescuchas, y dicen, si es que hay excedentes en los ingresos, o sea, está entrando o se está captando mayor cantidad de dinero, ¿para qué endeudarse y por qué no pagar lo que se debe? ¿Qué hay con esto, diputado Vidal Llerenas? Ahí había dos temas, digamos, ¿no? Es imposible una planeación perfecta de ingreso-gasto, no lo tiene. El gobierno federal tampoco lo tiene. Generalmente, y lo más recomendable es ser ligeramente conservador en el tema de ingresos, es decir, porque sería más grave que no tuvieras los ingresos, que eso pasó. Por ejemplo, lo pasó en la crisis del 2009, pues, ¿no? La crisis del catarrito famosa, esa hizo que tuviéramos ingresos menores, ¿no? Generalmente tú tiendes a tener ligeramente ingresos menores. Por ejemplo, con los datos que daba el PAN, que espero que los hayan deflactado año con año y no hayan sumado el de un año y el del otro, sin quitar la inflación, porque sumar peras con manzanas, más o menos da que hubo como 3% de un gasto mayor al aprobado por la Asamblea, lo cual me parece bastante razonable. El federal anda bastante más arriba, 7-8%, yo estaba ayer sacando los datos, ¿no? Y entonces pues vas tú gastando más a medida de esto. Y la deuda va teniendo un vencimiento dependiendo cómo tú contrataste y cómo tú puedes ir repagando. Si recordamos, hubo un importante refinanciamiento en 2007 que se hizo de la mano del gobierno federal, y eso permitió que los vencimientos de deuda se fueran en el tiempo y se bajaran las tasas de interés, ¿no? Entonces no necesariamente en un año te conviene repagar la deuda, depende tu perfil de vencimiento, ¿no? Básicamente es el manejo que se tiene, y es el manejo que se tiene siempre, digamos, ¿no? Al gobierno federal también, cuando le sobra dinero, tampoco necesariamente paga deuda. Claro. Diputado Héctor Telles Hernández. Estamos escuchando al diputado Vidal tratar de dar una explicación sobre algo que realmente no tiene explicación. Yo creo que los capitalinos deben de saber que el anterior jefe de gobierno también nos heredó deudas por 6.700 millones de pesos que se pagaron en el año 2012 de muchas de las obras que dejaron pendientes y que se pagaron apenas en el 2012 y que le heredaron al señor Mancera ahora, y que tiene que venir a limpiar todo eso. Las obras perdón, pero yo sí te dejé hablar, Vidal. Vidal, yo te dejé hablar bien. A ver, ¿qué le heredaron? Eduardo, a ver, si me permitía terminar mi idea, y ahorita que continúe Vidal. Adelante, y ahorita pasamos con Vidal Llerenas. 6.700, es que sí les causa mucho escozor. 6.700 millones heredó en desaseo administrativo Marcelo Ebrard a la nueva administración, que se tuvieron que pagar en el año de 2012. Eso se llaman ADEFAS. Y para la gente que nos escucha, ADEFAS quiere decir... Pero el día de ayer veíamos, perdón, Héctor, ayer veíamos que las ADEFAS... Perdón, las ADEFAS son los recursos que están comprometidos y que se guardan y que obviamente se tienen que pagar. O sea, no es que haya uno acumulado mayor deuda. Ya contrató con un proveedor, se le debe al proveedor y ese dinerito se guarda y se paga en el siguiente ciclo. La pregunta que me hacen muy concretamente es, ¿por qué se siguen endeudando? Si esos dineros no se tienen, ¿por qué se va a adquirir deuda? Si va a llegar un momento en que va a ser impagable, ¿no la van a poder pagar? Sí, efectivamente, depende cómo sea tu capacidad de pago y tu perfil de pago y tu tasa, digamos. Es como toda administración, digamos, ¿no? Porque pero, el gobierno diputado federal, Llerenas, yo te diría algo de lo que me están preguntando ahorita por el Facebook. Sí, Eduardo, y me están diciendo, razón, Eduardo. ¿por qué adquieren más deuda si no tienen para pagarla?
Y cada año millones de pesos. Y cada año se va incrementando, ¿no? Más aparte los intereses. Para invertir en infraestructura, tal como lo hace el gobierno federal, por ejemplo. El gobierno mexicano tiene una cantidad de deuda. ¿Por qué adquirimos más deuda este año? Pues porque se va a invertir en infraestructura. Pero, diputado, yo vuelvo a lo mismo, Eduardo, para aclarar nada más el punto. Eduardo, sí, ahí te va. Para aclarar nada más el punto. ¿Por qué si en una casa, cuando un jefe de familia o la familia completa recibe 5,000 pesos al mes y gasta sobre sus 5,000 pesos, ¿por qué en el gobierno, es lo que me están preguntando, se gasta más de lo que reciben y van adquiriendo deuda? Cada año adquieren deuda. ¿Va a llegar un momento en que no se va a poder pagar? ¿O cómo se le va a hacer? Por ejemplo, si tú quieres comprar un coche o quieres comprar una casa, adquieres deuda. Todos los gobiernos lo tienen, digamos. O sea, yo no conozco ningún administrador público así en el mundo que diga, que los gobiernos tengan cero deuda. Eso nunca ha tenido en la historia del mundo. La deuda tiene que invertirse en infraestructura y tiene que tener capacidad de pago. El gobierno del DF lo invierte en infraestructura y lo tiene capacidad de pago. Hubo gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Coahuila, el gobierno de Jalisco, por ejemplo, que usaron deuda para pagar gasto corriente, que eso sí lo prohíbe la Constitución, y que no tienen capacidad de pagarlo, ¿no? Por ejemplo, la deuda de Coahuila supera los 45,000 millones de pesos, ¿no? Y deben tener el 20% de los ingresos del DF, por ejemplo. Sí. Ahí la magnitud es brutal, digamos, ¿no? Nosotros seguimos teniendo capacidad de pago para eso. Y vas a ver, por ejemplo, a final del año, el gobierno de la ciudad, fíjate, el gobierno de la ciudad va a pedir más deuda y el PAN va a votar por el incremento del techo de deuda. ¿Por qué? Porque las personas que del PAN en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues son personas inteligentes que conocen de los temas públicos y lo van a hacer, digamos, te lo apuesto. Yo convoco porque lo solicita el gobierno local. A que estemos el día en que se aprueba en el Congreso el techo de endeudamiento y lo van a aprobar. ¿Por qué? Pues porque se van a dar cuenta de que existe capacidad de endeudamiento. Claro. Héctor Telles, a ver, ¿cuál es tu posición, Héctor? ¿Aceptas o no mi reto de que vayamos y te apuesto que el PAN va a votar? Sí. Como lo ha votado en todos los años. Y no acepto los datos que está dando, te voy a decir por qué, porque la gente debe de escuchar lo siguiente. Como bien lo dijo Eduardo, si hay tanta bonanza financiera en la Ciudad de México, ¿por qué estamos adquiriendo año con año deuda? Y tú pusiste un ejemplo muy claro. Todas las personas se endeudan para adquirir un bien. Yo creo que las personas que gozan de una estabilidad económica no van a pedir un crédito para solicitar una casa. Lo compran porque tienen la solvencia económica para comprarla hasta de contado. Y si el gobierno del DF, como tú dices y presumes, tiene una bonanza financiera, no entiendo de qué forma se esté endeudando año con año. Y tú dijiste que la deuda y los remanentes y toda esta bonanza financiera de la ciudad se aplica en infraestructura física. Es una total mentira. Te voy a decir, en el año 2012, año 2012, 17% cayó la inversión física en la ciudad. 30,000 millones de pesos destinaron para infraestructura física y ni siquiera alcanzaron la meta que era de 35,000 millones de pesos. Ni con la línea 12, una obra tan importante en la ciudad, alcanzaron las metas de infraestructura física. La verdad es verdaderamente lamentable y que la gente se entere de una mala administración de los 6 años de gobierno de Marcelo Ebrard, que nos dejó un desastre financiero. Bueno, ya vimos que es ahí el madridismo haciendo el trabajo sucio a Peña, pero mira, a ver, la deuda del DF es la única deuda del país en la que proyecto por proyecto tiene que ser aprobado por la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Toda la deuda, no solo la deuda, sino cada uno de los proyectos fue aprobado por la unidad de inversiones de un gobierno panista, absolutamente todos. Ellos revisaron todos los proyectos y dieron palomita a todos los proyectos. Porque lo solicita el gobierno local. Sí, pero ellos lo aprobaron. Ahí están las aprobaciones, los registros y todo. Ellos dijeron los proyectos del gobierno local. Sí, claro, y dijeron los proyectos están correctos. Y solamente una vez que tienes eso y que tú vas pagando, puedes colocar deuda. Si no, el mercado no te toma deuda. Nuestra deuda es tan buena que una parte de la misma está en la propia bolsa, por ejemplo. Contéstame una pregunta. ¿El Distrito Federal es el primer lugar en deuda pública del país? ¿Sí o no? Nada más que lo escucha la gente. Sí, como total. Tu voz. ¿Es el primer lugar en el país o no? A ver, yo soy un profesional. Nada más, en términos nominales o reales, como quieras manejarlo. Yo soy un profesional de esto, a mí no me gustan estos jueguitos. Por supuesto que sí, claro, pues es la entidad que tiene más capacidad de pago, es la capacidad que tiene más ingresos propios o más participación. Sería absurdo eso.
Simplemente ¿no? dilo, ¿es el primer lugar o no? El que tiene más capacidad de pago, claro que es el que tiene más deuda. Dile a la gente si en monto de deuda somos el primer lugar en el país, claro, ¿no? somos el primer lugar, Gracias, somos los que tenemos más Vidal, por para pagar. aceptarlo. Es decir, si jugar a esto es jugar, o a la irresponsabilidad o a la política. Mejor aceptémonos que tú estás en una posición de atacar a Marcelo. Les voy a pedir un favorzote a los dos señores diputados. ¿No? Sí. El tiempo ya saben que es una guillotina, nos vamos a tener que ir a un corte. Me aguantan para regresar y seguir platicando. Yo sé que Héctor Telles tiene que irse a un compromiso. Nos está llamando la diputada Olivia Garza de los Santos y dice que ella quisiera hacer un comentario. ¿Regresamos del corte y le damos entrada? De acuerdo, sí, cómo no. Te agradezco muchísimo. Son las 12:40. Estamos platicando sobre el tema del presupuesto 2012 del Distrito Federal con los diputados Héctor Telles Hernández y el diputado Vidal Llerenas Morales del PRD, analizando cuáles son los puntos, qué fue lo que se hizo en este presupuesto y qué viabilidad tiene el Distrito Federal para pagar las deudas que contrae. Son 12:40. Vamos a un corte y regresamos. 12:43. Entramos al último bloque. Agradecemos mucho al diputado Vidal Llerenas Morales el que nos aguantara el corte y regresamos con también la diputada Olivia Garza de los Santos. Te agradezco mucho, diputada, el que nos aguantes. 3 minutos más vamos a estar con ella. Diputado Vidal Llerenas Morales, nos quedamos con respecto a la deuda, que el Distrito Federal es la entidad que mayor deuda tiene. La Distrito Federal es la entidad que tiene una mayor deuda, debido a que es la entidad que tiene más ingresos propios, que sumados a las participaciones le da la mayor capacidad de Estado por mucho de todo el país. Es más o menos la entidad pues 20 y algo, si tú divides en deuda per cápita, es como la unidad, la 7, por capacidad de pago, tiene las tasas más bajas de todo deuda que tú puedas poner en el país en gobiernos nacionales. Es una deuda que aprueba el Congreso, los panistas la han aprobado en los últimos años. Es una deuda que solo puede ser gastada en infraestructura, aprobada toda por proyectos de inversión registrados en la Secretaría de Hacienda. Entonces no hay ninguna deuda que pueda ser registrada como gasto corriente o como de corto plazo, que todo va a infraestructura, y pues es una deuda muy sana. Bueno. Sí. Olivia Garza de los Santos, te saludamos y te agradecemos el que te integres a esta Sí, porque mesa. dije, ¿dónde entro? Sí, te agradezco mucho. Diputada, ¿cuál es la percepción que tienes tú con respecto a esa cuenta 2012? Porque ya oía que estabas haciendo algunos comentarios. Eduardo, primero un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias. Y bueno, lo que hoy podemos ver de una manera muy clara es que los capitalinos, ya cuando nacemos debemos 6,800 pesos de entrada. Y que de 2009, que entró Marcelo Ebrard al gobierno de la ciudad, debíamos aproximadamente 5,800 pesos cada capitalino, y hoy se ha incrementado en más de 1,300 pesos. No, eso es lo que de entrada debemos. En cuanto a la cuenta pública, hemos revisado esta cuenta pública y bueno, hay un renglón que de entrada a todos nos llama mucho la atención, lo que es el gasto neto, porque en este renglón que se llama gasto neto, estamos viendo que hay pasivos que igual Marcelo Ebrard le está heredando al actual gobierno 14,600 millones de pesos de deuda pública, que finalmente no es cosa menor. Y en la misma revisión y análisis del documento que nos presentan, esta parte aparece como otros y extraordinarios. O sea, no detalla de dónde proviene este pasivo, de qué se trata, en qué se gastó, de dónde proviene el ingreso. Diputada, esto ya lo veníamos comentando en los demás segmentos y le preguntaría al diputado Héctor Vidal Llerenas, entrando a otro punto. La viabilidad del pago de la deuda que se adquiere, ¿para cuánto tiempo se estima que se cubrirá esa deuda si tenemos excedentes en los ingresos? Pues mira, el
que, insisto, una deuda pública no es algo que necesariamente digas en un plazo voy a pagar. Más bien tienes que ir viendo cuál es tu capacidad de financiamiento, cuál es tu monto total y cómo van tus vencimientos, digamos, ¿no? Esa es una manera inteligente y razonable del manejo de la deuda, digamos, ¿no? Pero la deuda tiene también un costo, ¿no, diputado? Si corren intereses, no sé claro. si debemos 43,000 millones de pesos o 61,000 millones de pesos, como dice el diputado Héctor Telles, tienen que tener un costo, por muy bajo que sea el interés, ¿de dónde se saca? Y con eso lo tienes que administrar. Insisto, por ejemplo, a ver, el gobierno federal aumentó la deuda en 88%. ¿Hizo bien o hizo mal? Yo creo que lo hizo bien, porque precisamente lo incrementó en un momento de crisis económica y eso permitió mantener el gasto público, ¿no? Eso se puede financiar, sí, porque la deuda federal mexicana es una deuda que tiene plazos y tasas razonables. También la deuda de la ciudad es una deuda que dada la proporción que tiene, fíjate, los ingresos de la ciudad crecieron durante los 6 años de verdad 20%. Entonces tenemos una capacidad de pago más o menos 20% mayor en términos reales, estoy hablando de reales, no de nominales, que la que teníamos al principio de la administración. Y eso es lo que tienes que ir viendo. ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿Cuál es tu deuda? ¿Cuál es tu vencimiento? ¿Qué tenemos ahora? Una deuda que solo se invierte en infraestructura, que tiene un plazo de vencimiento de 21 años y que nuestra capacidad de ingresos está creciendo mayor que la deuda. Entonces habría que mantenerla. Algo parecido al federal, es como algunos compañeros que yo tengo del PRD que dicen, que el gobierno federal reduzca su deuda. No, es decir, estamos en una etapa de desarrollo, este es un país de desarrollo medio que tiene que usar deuda para invertir en infraestructura. Yo no soy tan irresponsable para decir que el gobierno federal asuma menos deuda o asuma cero deuda. No, yo creo que la deuda es un instrumento importante para invertir en infraestructura que financie desarrollo, siempre y cuando sea viable y siempre y cuando esté a tasas razonables. Y eso es lo que marca los buenos los buenos principios de administración financiera de cualquier país del mundo. Sí, diputada, ¿cómo ves esta posición? ¿Realmente habrá viabilidad del pago o no de lo que se está adquiriendo? Bueno, sin lugar a dudas, lo que hemos visto en los gobiernos del PRD y lo seguimos viendo es que la deuda, de entrada la deuda pública se sigue incrementando. Nos presentan un análisis de una cuenta pública con rubros como otros y extraordinarios donde no nos están diciendo de qué se debe, en qué se está gastando el dinero de los capitalinos. Y en contraposición encontramos renglones dentro de esta cuenta pública que lo que vemos es que se está aumentando el gasto en temas como burocracia y se está dejando de invertir en temas que son fundamentales como para la ciudad, como fue salud, como fue seguridad, que no se ve esta parte, ¿no? Y estos 14,600 millones de pesos que heredan como pasivos no es poco dinero porque representa el presupuesto de delegaciones, de 2 delegaciones tan importantes como es la Gustavo Madero y como Iztapalapa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy claros en qué se está gastando el dinero. Ellos hablan de que se están generando más ingresos, pues que nos digan en qué renglones, porque la verdad es que tampoco en la cuenta pública nos dicen en qué se está ganando más y hacia dónde se está dirigiendo cuando se estaba presupuestando menos dinero. Sí, claro. Entonces, en realidad el gasto es mayor, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ¿de dónde lo sacan y a dónde lo invierten? Además, no hay que perder de vista que 2012 pues fue un año electoral y cuando hay un pasivo tan grande, pues se presta suspicacias de que se gastó en otra cosa. Bien. Diputado Vidal Llerenas, ¿te parece? Nos quedan 4 minutitos, 2 minutos para conclusión. Pues mira, yo invitaría a la diputada Oliva que lea la cuenta pública, ¿no? Es decir, digamos, quiero pensar de todo corazón que no la ha leído, ¿no? Esa sería mi respuesta. Y un día que la lea, pues platicamos, ¿no? Segundo, pues mira, el PAN está buscando estridencia, ¿no? Está buscando estridencia, se inventa un asunto de sobregiro, como si no sucediera lo mismo en todos los presupuestos, es decir, si tú tienes más dinero en el federal, claramente, pues tienes que gastar más,
por supuesto, es eso que se inventan esta tontería de un supuesto pasivo porque no saben leer la cuenta, ¿no? El pasivo no es un pasivo, es algo que ya se gastó y se pagó el mismo año, no es que se deba. La DEFA que dice Héctor Saúl otra vez, fue una DEFA de 11 que se pagó en 12, es decir, no hay ningún pasivo hacia el año siguiente. La deuda creció 5%, tal como fue aprobada por el Congreso de la Unión, que pues donde votaron los del PAN también, ¿no? Todo se invierte en infraestructura y es un falso debate. Yo creo que tiene que ver con este asunto del maderismo, haciéndole pues el trabajo sucio a Peña y pues la defensa del petróleo que está haciendo Marcelo Ebrard, ¿no? Yo lo veo en ese contexto porque, insisto, o no leen las cosas o sí son ganas de hacer estridencia. Y eso es triste porque no contribuye al debate y no dignifica a un partido como Acción Nacional, que sí tiene una tradición de haber promovido la transparencia, la rendición de cuentas, y hoy queda en un triste papel. Claro. Diputada Olivia Garza de los Santos, nos quedan un minuto escaso. Te pido una conclusión, por favor. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, primero que nada, del mismo discurso del diputado Vidal, pues estamos escuchando que se acepta que hay un sobregiro. Nosotros como un partido transparente y que pedimos una rendición de cuentas y que siempre ha sido el discurso de Acción Nacional, simplemente le pedimos al diputado Vidal de Arenas y a su partido y en dado caso a la gente que hizo la cuenta pública en los tiempos de Marcelo Ebrard, que nos clarifique de manera puntual cuando se refiere a otros y extraordinarios de dónde proviene ese dinero. Nosotros simplemente pedimos una aclaración de un documento que se nos presentó y como legisladores nosotros somos responsables también del dinero que la ciudad y los capitalinos aportan en esas contribuciones y en qué se gasta. Y es lo único que nosotros queremos, que nos clarifiquen esos renglones, que esos anexos que no aparecen en la cuenta pública de extraordinarios y otros y que representan 14,600 millones de pesos, pues que no lo pongan en la mesa, simplemente así de claro y directo. Bien. Diputado Vidal de Arenas Morales del PRD en la Asamblea del Distrito Federal, un último comentario y te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de acompañar. Y que se asesoren, la cuenta pública de la isla, de la administración de Mancera, Secretaría de Finanzas, pues la verdad es que se informen, es decir, sí me apena, sí me entristece este nivel de debate, ¿no? No es un nivel de debate que va a tener una ciudad mejor, ¿no? Es un nivel de debate que no quiere informarse y no quiere entrar a fondo de donde debe estar la discusión, ¿no? Quiere estar en un nivel de discusión que llame la atención, digamos. Así se haga el ridículo. Hay diputados de Acción Nacional en la Asamblea que prefieren hacer el ridículo para salir a medios. Tenemos una deuda de 1,200 más. Cada capitalino debemos 1,300 pesos más que en el 2009. Aprobada por dejó Marcelo Ebrard. Bueno, el tiempo se nos va, diputado. Desafortunadamente se nos va el tiempo. Y muchísimo menor a la de que creció Calderón, que creció 88%. Pues, el tema es el de la cuenta pública de la ciudad, Vidal. No te vayas para otro tema. Yo sé que los panistas no quieren defender a Calderón porque les da pena, pero... Ok, pues les agradezco muchísimo, diputado Vidal de Arenas, el que nos hayas acompañado y vamos a darle seguimiento a lo largo de la próxima semana cómo se resuelve esto de la aprobación de la cuenta pública. Diputada Olivia Garza de los Santos, te agradezco muchísimo también el que estés con nosotros para discutir esta cuenta y te vamos a buscar en la semana para que nos comenten también cómo se resuelve lo de la aprobación de la cuenta pública. Muchas gracias.